Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos nuevamente en un programa del Nuevo Liderazgo, donde vamos a hablar de un tema muy interesante, como siempre. Antes que nada, quiero recordarles que el programa sale los sábados a las 11 de la mañana en nmmiami.com, que es la radio de negocios de la Florida. Por otra parte, para aquellos que nos siguen, ya saben que sorteamos siempre el voucher de Sushi Club. Para eso tienen que hacer un mensaje por WhatsApp al 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Ahí, dejando una pregunta desafiante para nuestros invitados, se ganan el voucher de Sushi Club. Aquella persona que hace la pregunta más desafiante se va a ganar el voucher. Así que prepárense y pónganse las pilas para aprovechar este fin de semana largo a disfrutar las ricas comidas que tiene Sushi Club. Bien, hoy vamos a estar hablando de cómo generar espacios de bienestar en la empresa. Esto es algo que es nuevo, o relativamente nuevo. Hace 10 años atrás no era un tema que se hablaba, que se discutía, que se trabajaba en las organizaciones. Era por ahí algún tema eventual, lo veíamos por ahí en Google, en alguna anécdota que llegaba de lo que ocurría en Google, pero no era un tema. No quiere decir que por eso no se cuidara el bienestar de las personas, pero eran iniciativas fortuitas que hacían empresarios o gerentes de recursos humanos, pero no había, como hay hoy, ya hasta incluso áreas que se dedican dentro de las grandes empresas al tema de bienestar, donde se descubrió que cuando las personas trabajan bien, confortables, en bienestar consigo mismas y con la empresa, son mucho más productivas, se comprometen más, logran mayores resultados, se fidelizan a esa empresa. Y a partir de eso, bueno, se ha y se está trabajando muchísimo en este tema. Y hoy vamos a estar hablando de este tema con Emiliano Linderboim, que es el Talent Management Specialist, Business Partner Comercial en Invertir Online. Muy bien, Dani. ¿Qué título? Con todos estos títulos vamos a tener no les traje a cualquier persona, le traje uno con 10 títulos. Más título que nombre y apellido, ¿viste? Claro, más títulos. Digo, empecé, ¿viste? Me cansé ya de tanto. Bien, ¿cómo andás? Muy bien, Dani. ¿Vos? Muy bien. La verdad que para mí es una alegría reencontrarme con Emiliano, porque Emiliano trabajó con nosotros en Farus, era muy jovencito, sigue siendo muy jovencito y tiene una cara de nene tremenda, pero pasaron los años. Así que una alegría tenerte acá en el programa, Emi. Igualmente, Dani. Igualmente, la verdad que es un gusto compartir un espacio nuevamente con vos. Y la verdad es que todo lo que aprendió, lo aprendió con nosotros. No, creció mucho más. La verdad que nosotros hemos tratado de enseñarle cosas, pero él tiene una carrera interesante en varias empresas. Emi, ¿qué es esto del bienestar? Primero contanos dónde estás trabajando. Bien, actualmente estoy en YOL, Invertir Online. Es una fintech, parte de tecnología y parte financiera. Más conocido como un broker digital que opera la bolsa en Argentina, ¿no? Distintos instrumentos para invertir ahorros. Para no perder frente para competir al dólar, a la inflación, a todo lo que nos pasa, ¿no? Tal cual. Que está pasando también a nivel mundial, ¿no? Pero acá estamos con más complicaciones. Sí. Y contame, ¿qué es esto de... ¿Por qué te parece que es importante generar estos espacios de bienestar en las empresas? Bien, ahí, Dani, quería alinearme, ¿no?, lo que decís vos, esto de la importancia, ¿no?, de la fidelización, etcétera. Y en verdad voy a ir un poquito más atrás de la importancia, ¿no? Es decir, porque pasa a ser una filosofía de trabajo de la empresa, ¿no? Es decir, cómo la empresa quiere trabajar, ¿no? De qué forma quiere pensar y hacer el trabajo. No es solo que quedarnos en estas palabras, como comentaba Dani al inicio, de buscarlo en Google y aparezca bienestar,
como sinónimo de felicidad, y son palabras que socialmente a lo largo de muchos años tuvieron como definiciones hasta no positivas, ¿no? Es decir, hablar de felicidad era como, ¿quién habla de felicidad, no? Es decir, una persona que ve la realidad con anteojos de color rosa, y las organizaciones lo veían también como algo muy soft, muy orientado a la persona y poco orientado al logro de resultados, ¿no? Es decir, está como visto en empresas más blandas, ¿no? Más blanditas. Y en verdad cuando te metes en el tema... Como si fuera un beneficio para la persona, pero no para la empresa, ¿no? Tal cual, está ¿no? Bueno lo que decís. Tal cual, ¿no? Y el bienestar personal es físico, mental y social. Y siempre las empresas anteriormente, hace no muchos años atrás, lo veían, como decís vos, ¿no? Generar un espacio de bienestar, bueno, hagamos yoga en el trabajo o estiremos, no. Y ahí estábamos atacando solo un aspecto del bienestar integral de la persona. Estamos capaz atendiendo un aspecto físico, pero nos olvidamos de lo social y de lo mental de la persona. Por otro lado también, para ir un poco al origen de esta historia, de cómo se fue incrementando, la psicología, como para ir un poquito más profundo, y después nos metemos directo en cómo impacta esto en los equipos de trabajo y cuáles son los beneficios. Mismo también en la historia, la definición de psicología, ¿no? La psicología siempre atendió a... posterior a la guerra, o sea, a la Segunda Guerra Mundial y previo a la Guerra Mundial, la patología de la persona, ¿no? Siempre se enfocaba en la patología, en el trauma, en la debilidad, ¿no? O en la enfermedad de la persona, y eso se incrementó, ese foco de la psicología se incrementó posterior a la Segunda Guerra Mundial. Previo a la Segunda Guerra Mundial, la psicología buscaba atender estos dos aspectos, el aspecto de bienestar, para incrementar bienestar en la persona, y también la parte patológica, en la parte de la enfermedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, fue un caos psíquico, mental, físico, social. La psicología descuidó totalmente esa parte más incremental de bienestar, de incrementar fortalezas y no atender solo las debilidades de las personas. Entonces, nada, en el mundo corporativo no llegaba más, bueno, y después uno surge 100% en el ámbito privado, en el ámbito privado, pero como decía, es mucho más amplio el concepto, no es blando, ¿no? Es transversal a todo lo que se haga en la empresa, ¿no? Transforma el liderazgo, ¿no? A ver, contame, ¿cómo es eso? Y a lo que voy es que tiene que estar en el foco estratégico de la organización al 100%. Y como todos sabemos, lo que representan la cultura de la empresa frente a los equipos son los líderes, ¿no? Son el primer ejemplo, ¿no? Para mí son la principal marca empleadora, ¿no? de la empresa. Totalmente. Y son, como se dice en el barrio, los que tienen que comprar, ¿no? Esta filosofía de trabajo, la tienen que hacer tangible en el día a día. Son prácticas que tienen que ser sustentables y se tienen que sostener durante mucho tiempo dentro de la empresa. Y lo que pide es un liderazgo firme en resultados, firme en la orientación al resultado y cercano a las personas. Pero ni siquiera hay que detenernos a hablar de las personas en el centro. Las personas siempre estuvieron en el centro de los negocios, ¿no? Lo que pasa es que no se hablaba mucho del tema. No se las consideraban en el centro. No se las consideraban en el centro, pero siempre estuvieron en el centro. Entonces, ahora eso se vuelve más visible y todos tenemos la seguridad psicológica de hablar de ese tema, sin importar, en algunas empresas, por suerte, sin importar el rol que uno ocupa, ¿no? Entonces, porque siempre los que más pedían eso capaz que eran los que están en la última milla, en contacto con el estrés del proceso, de la tarea, del cliente, del usuario, y son los que menos seguridad psicológica tenían en las empresas por no contar con un rol, ¿no? Se entendía de autoridad y de poder dentro de las organizaciones. Y bueno, y el mix de generaciones, de nuevas carreras, de nuevas filosofías de cómo ver la vida, y que la vida familiar no está separada de la laboral, y que todo se junta, y la pandemia aceleró lo que capaz íbamos a empezar a hablar y a materializar y a observar como comportamientos organizacionales de acá a 10 años, pasó todo en 6 meses. Entonces, es muy importante, ¿no? Que se hable y que el liderazgo practique estas prácticas de bienestar, que el bienestar organizacional y la felicidad organizacional no es responsabilidad de la empresa, ¿no? La felicidad es subjetiva, es responsabilidad de la persona, pero la empresa y los líderes, la empresa a través de los líderes, tienen la responsabilidad de generar esos espacios, esas condiciones de bienestar, ¿no? Es decir,
de sostener las prácticas de bienestar, que no sean siempre tercera o cuarta prioridad frente a otras acciones que son más estratégicas, más de negocio, más operativas, pero tienen que ir siempre de la mano, tienen que ser uno a uno, ¿no? Tienen que ser uno a uno porque para que una práctica de bienestar, ¿no?, sea cual sea, para no entrar tanto en detalle, se vuelve parte de la cultura, bien, se vuelve parte de la filosofía de trabajo cuando se sostiene en el tiempo. Cuando se sostiene en el tiempo. Contanos ese concepto que vos lo nombraste al pasar, el de seguridad psicológica, ¿no? ¿A qué te referís con eso? Y que las personas digan lo que sienten y lo que piensan en un contexto 100% inclusivo, ¿no? Porque la diversidad es una realidad, Dani. Importante es que esa diversidad sea inclusiva, ¿no? Y yo creo que lo alineo mucho ese concepto de inclusión y diversidad con la seguridad psicológica, que es, digo lo que pienso, lo que quiero, lo que me pasa. Obviamente que hay que tener en cuenta el contexto y después agregarle, bueno, cómo lo decís, ¿no? Cómo lo trasladás, con respeto, con autenticidad, sí, pero con respeto. Y eso desprende esa seguridad psicológica de los vínculos de confianza que hay en las organizaciones, y eso habla de bienestar, habla de un liderazgo cercano, ¿no? Entonces, para mí todo tiene que ver con todo. Estamos, para mí, en un momento en las organizaciones, en el ámbito privado y público, que si todo no tiene que ver con todo, la ineficiencia y la falta de confianza nos sale carísima frente a un contexto económico totalmente comprimido. Entonces todo tiene que ver con todo, pero el principal vehículo o factor que te marca y que estás más cerca de un ambiente, de un contexto de bienestar, donde incrementa fortalezas y no solo se fijan las debilidades, que ahí vamos, si querés, traer un tema interesante de liderazgo, es que esté en el centro, que sea foco, que sea estrategia, que esté en las organizaciones, que el equipo de recursos humanos lo lleve a todos los procesos, no solo a la actividad de formación, que es muy importante para instalar un tema, para trabajarlo, para nivelar ciertos conceptos, sumarlo a un proceso de performance, ¿no? Así que estamos evaluando, ¿solo competencias o también valores? Y dentro de esos valores, ¿cuál conversa con una cultura de bienestar? Pero la base está en la confianza, en una organización que defina objetivos, compromisos y celebre los logros. Entonces, lo que se habla es este concepto de flow, ¿no? Que las personas estén 100% concentradas en su tarea, en lograr personas que tengan capacidad, habilidades y competencias de mejora continua, que estén en una constante mejora. Entonces, el bienestar va 100% asociado a la excelencia, que es algo que en estos años que lo estuve estudiando es muy distinto a cómo socialmente vemos el concepto de felicidad y bienestar organizacional. Es casi todo lo contrario a lo que pensamos. El concepto bíblico es... para que tengo algo que me está sonando. Que tendrás que... como el trabajo es esfuerzo, es el sudor de tu frente, ¿no? Como es sacrificio el trabajo. Tal cual, tal cual. Y viene de eso, ¿no? Las personas que no disfrutan de lo que hacen, nunca llegan a explorar o a explotar todo su potencial, todo su talento. Entonces, parte de esa primicia, ¿no? Parte de lo que la persona hace, ¿no? Y elige hacer, le guste, lo explote, lo mejore, llegue a ese círculo de que excelencia. Sea un espacio de disfrute el trabajo, ¿no? Tal cual, Dani. Y ahí también puede haber un montón de otros conceptos también, y voy tirando conceptos para ver la corresponsabilidad que tiene entre la empresa y el colaborador, porque mismo la empresa se da también ese espacio de bienestar, de la mano de ese espacio de exigencia, a través también de la propuesta de valor que tiene la organización para de los distintos roles y los distintos puestos, ¿no? Es decir, antes también lo pensábamos por fuera de estos conceptos de bienestar y de excelencia. La propuesta de valor hace unos años, no mucho atrás, era el sueldo y algún beneficio, un comedor en planta o un voucher o festejamos el cumpleaños. Hoy la propuesta de valor para relacionar el concepto de bienestar y felicidad organizacional está 100% puesto en cuánto le demanda y qué le demanda a la persona la tarea. Le demanda un rediseño de sus conocimientos, le demanda más esfuerzo, le demanda una constante mejora continua. Después, por otro lado, esa persona participa de proyectos estratégicos o no. Esa persona tiene la posibilidad de moverse
horizontalmente en la organización. Entonces, hoy la propuesta de valor, cuando hablamos de bienestar, es mucho más amplia y mucho más exigente de lo que le pide los roles a las organizaciones y después lo que le piden las organizaciones a las personas. Y también yo lo que veo es lo que esperan las personas de las organizaciones, ¿no? Hoy a mí me sorprendió, yo tengo, viste, doy clases en la universidad y antes de la pandemia, me acuerdo, doy empleo, es una de las materias que doy. Y había no sé, estábamos hablando de algún tema y salía una chica y decía, ¿y tiene home office? ¿No? Estábamos describiendo un perfil. ¿Tiene home office? Estábamos haciendo, ¿y tiene home office? Y yo decía, digamos, me llama la atención que sea tan incisiva con eso. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo las nuevas generaciones, o no las nuestras, bueno, las nuevas, no tan nuevas, pero cómo también las personas, y eso es un poco lo que hablo en el libro, ¿no? Esto de un modelo donde antes era yo elijo, empresa, tú aceptas. Ahora es un modelo que cambió totalmente y que es yo elijo, tú eliges. Tal cual. Nos estamos eligiendo mutuamente y las personas cada vez más vos ves que tienen expectativas en relación a no sé si lo piensan como felicidad, sí, pero a qué quieren o cómo quieren trabajar en un lugar, ¿sí? ¿Qué necesitan? ¿Qué ambiente de trabajo? ¿Quieren pasarla bien en el trabajo? ¿Quieren disfrutarlo? Miran mucho el clima. Me pasa que por ahí una persona va a una entrevista y te dice, no, mira, no me gustó el jefe, o no sé, hay algo que no me gustó y evalúan eso, ¿viste? Por ahí, uno cuando entra a una empresa, como a cualquier ámbito, vos sentís el ambiente, ¿viste? Si hay un lindo ambiente, si ves a la gente sonriente, trabajando bien, o si la ves, ¿viste? Con cara mala, ¿viste? Entonces muchas veces me está pasando eso, que los candidatos me dicen, yo te agradezco mucho, pero no me interesa esa empresa para trabajar, ¿no? Dani, traes un concepto súper interesante porque todo lo que es felicidad o bienestar organizacional en el pre-proceso, ¿no? de selección, cuando la persona elige a la empresa, lo que dice toda esta corriente es, lo que le pide al candidato es ser moderados en las expectativas. Y ser moderado en las expectativas a lo largo de toda tu vida, porque lo que se dice es que entre la expectativa de uno y la realidad, en el medio pueden haber oportunidades o problemas, ¿no? En el medio pueden haber oportunidades o un problema. Uno tiene una expectativa y trabaja por esa expectativa, o se mueve o acciona bien para lograr esa expectativa y elige, ¿no? Empieza a elegir a ver si estás más cerca o más lejos de la realidad versus lo que vas a buscar, y en el medio pueden haber oportunidades o problemas. Lo mismo las expectativas que tenemos acerca de las personas. Pero es una realidad esa, Dani, es una realidad. Yo lo festejo, en cierto punto lo festejo. ¿Seguro? Pero sí hay que trabajar esto, ¿no? Es decir, cuando se te cae el candidato no lo festejás. No lo festejás. Pero sí como espíritu está bueno. Está bueno, pero tiene que ser moderado. Tiene que ser moderado, porque si no es moderado, empiezan a haber problemas, ¿no? Empiezan a haber frustraciones en las personas. Entonces la persona empieza a experimentar las emociones negativas, ¿no? Es decir, no emociones positivas, ¿no? Porque se carga de unas expectativas que nadie o es muy difícil de satisfacer. Hoy cambió todo, el paradigma cambió, ¿no? El paradigma cambió. Bueno, hoy está pasando esto con el home office, ¿no? Vos lo habrás visto que, bueno, igual la empresa tuya maneja mucho tecnología, entonces por ahí ya estaba como más instalado, pero vos ves que hoy ya es una expectativa que la gente tiene y no siempre es posible, no siempre la empresa se adapta a eso y está generando mucho ruido, ¿no? Sí. Donde vos ves gente que te dice, yo si no es home office no me interesa, y se acabó. Y bueno, es una de las cosas así que hoy noto más fuerte, pero hay otras expectativas con respecto al desarrollo, con respecto a la diversidad. Hay un montón de cosas que, por ejemplo, yo en el libro hay un capítulo que es de selección inclusiva, donde hablo bastante de diversidad y después hablo específicamente de lo que es selección y cómo entrevistar gente con alguna discapacidad, etcétera. Pero
una de las cosas que yo vi es que hoy es parte de por lo menos en muchas empresas, lo utilizan como un aspecto central de su marca empleadora. Sí. Mucha gente está, digamos, valora, aunque no sea del colectivo excluido, que no sea gay, no sea trans, no esté discapacitado, valora el hecho de que se incluya a gente diversa, ¿sí? Entonces, esas son expectativas muy fuertes, que a veces las empresas pueden y a veces no pueden, porque no, qué sé yo, por cuestiones de horarios, en empresas que no puede hacer el home office, por ejemplo, mayoritariamente por cuestiones propias de los líderes que no se adaptan, que no piensan que por ahí una persona con una discapacidad puede tener algunas dificultades y prefieren no evitarlo, bueno, por un montón de razones. Pero creo que esto ya es algo que se queda y también estoy de acuerdo con esto que vos decís, de que las personas también vienen con unas expectativas que a veces las empresas no pueden satisfacerlas, ¿no? Tal cual, Dani, tal cual. Entonces yo cuando hablo de selección como equipo, mis clientes o en el libro también, digo, bueno, chequeemos mucho eso, porque si no, no va a funcionar. ¿Qué espera la persona de esta empresa, de este trabajo, de su crecimiento? Porque a los 10 días esto se descubre y empieza a fallar, empieza a ser una... Empiezan a haber esos problemas que hay en el medio, porque la brecha es altísima, hay una diferencia enorme que antes capaz la podías satisfacer o acortar con un buen plan de desarrollo, con propuestas de beneficios, pero bueno, hoy la pandemia, hoy la vedette es que te paguen una parte en dólares y que puedas tener la posibilidad de trabajar o todos los días en tu casa o parte, ¿no? Es decir, yo soy más partidario del modelo híbrido, ¿no? Porque es muy importante también en temas de cultura, ¿no? Porque todo es parte de la cultura, que la oficina, yo defino y determino que es moderadora de comportamientos y de cultura, porque ahí tenemos a la persona al lado, ¿no? Es decir, entonces el que aprende de manera kinestésica, el que aprende de ver al otro en una comunicación verbal y no verbal, es magnífico, ¿no? Entonces para mí se aceleran algunas cosas en el home office y se aceleran otras cosas yendo a la oficina. Entonces otra vez, ¿no? Es decir, trabajamos con ciertas expectativas y propuestas moderadas. ¿Pero para qué? Para que la podamos mantener a lo largo del tiempo. Porque si no, siempre estamos en los extremos, en el que le gusta y el que no le gusta. Y en estos temas de bienestar, o buscar una cultura firme en los resultados, que es para mí la cultura de bienestar es firme en los resultados, con orientación a negocio, estrategia, y cercano a las personas. Y después está cómo me acerco y qué le ofrezco. Dentro de las prácticas de bienestar, una es la propuesta de la flexibilidad laboral, bien, y el home office distribuido como que uno hoy pueda. Se instalaron esas, ¿no? Hoy antes eran como algunas empresas. Bueno, vamos a ir a una breve tanda. Muy interesante lo que nos estás contando. Era un tema que lo hemos tocado, pero no mucho, así que me alegro que hayas venido y estemos hablando de esto. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos en unos minutos con Emiliano. Bueno, estamos acá en el programa interesantísimo con Emiliano Linderboim. Les recuerdo el teléfono para mandar, nos está explotando el WhatsApp, al 11 33 50 02 97. Tienen que mandar un mensaje para ganarse el voucher de Sushi Club. Tienen que ser muy creativos porque hay muchas preguntas ya y todos con ganas de comer sushi el fin de semana. Bien, contanos un poquito qué están haciendo en la empresa ustedes. Bien, y en la empresa, bueno, la pandemia ayudó mucho a alinearse en estos conceptos que veníamos, ¿no? Es decir, la propuesta de valor al colaborador desde la flexibilidad del home office, eso, bueno, fue como un estándar, que si no lo tenías quedabas fuera de ser una persona atractiva para el talento que uno buscaba, ¿no? Entonces, eso se dio de una forma natural. Creo que le falta una política, un procedimiento para poder llevar también a la gente a la oficina
y que los líderes tengan una propuesta de valor cuando invitan a sus colaboradores a la oficina, ¿no? No sea porque sí es porque sí me quedo en mi casa. Que tenga sentido el encuentro. Que tenga sentido. Entonces eso es parte de la propuesta de valor, bien dentro de esa opción o de ese beneficio que estamos dando. Después, ampliar todo lo que son las licencias tradicionales que tenemos en cualquier contrato colectivo, en cualquier contrato de trabajo, paternidad, maternidad, todo eso se extendió, paternidad 30 días, un día por adopción de mascotas. Entonces, todas esas cosas lo que buscan es una práctica de equilibrio vida laboral, personal, llevar el trabajo a tu casa al trabajo, todo lo que son licencias hasta, no, son muchas, ¿no? Un día libre al mes de trabajo, que eso, si lo ponemos en términos de números, es un gran costo. Hay que ver si lo transformamos en inversión, ¿no? Hay que ver si todas estas prácticas después pegan favorablemente a la rentabilidad, a cómo operamos el negocio. Pero bueno, ahí te nombré ya 2 o 3 que son súper ambiciosas y van bien en línea esto de buscar el equilibrio y que la persona se sienta a gusto en el lugar en el cual trabaja. Y cuando vas al dueño, al accionista, al director, no sé cómo es la empresa, ¿no? Y le decís, mirá, esta idea, qué sé yo, sale tanto. ¿Cómo los convences de que este bienestar va a generar un bienestar para la empresa, digamos, en términos económicos? Bien, ahí, Dani, el principal insight o la principal declaración es la competencia lo está haciendo, el mercado lo hace, no somos originales por hacerlo, llegás tarde siempre. Y otra vez, en una economía, en un mercado que aprieta, te sale se transforma en una inversión, porque te termina saliendo más barato dar eso que perder candidatos o perfiles expertos, que después salir al mercado tenés que salir sí o sí a través de una consultora, porque tenés un recruiter de IT interno, uno solo, 2, con búsquedas, con una rotación, piso de rotación en un área de IT especialista son 30%, 35%, 40% constantemente, y está bien vista, no es que está mal, porque la tiene Mercado Libre, la tiene IBM, la tienen todas las empresas esa rotación, porque hoy el talento se volvió global y es muy difícil de fidelizar, ni siquiera hablemos de retención, es decir, ninguna de las cosas son posibles. Entonces te sale más barato ser cada vez más robusto y levantar el umbral para que la persona no vea y pispee el mercado, que salir a contratar esos perfiles, que son capaz 2-3 meses de búsqueda, donde te cae capaz la performance de la operación o rompes algún proyecto. Y después, nada, las consultoras también tienen su costo. Y entonces, hoy no hay que mostrar muchos números para cerrar una propuesta de esas como era anteriormente, capaz, no sé, querías dar, bueno, el día de cumpleaños está, el día de que te recibís está, todo eso que era estándar y que antes había que defender tanto frente a un directorio, hoy es algo estándar dado, es un derecho adquirido por cualquier persona que entra en una empresa. A determinadas empresas, determinados claro, ahí vamos, ¿no? Porque digo, ¿no? En la metalúrgica de La Matanza, ¿sí? Digamos, porque estamos hablando de bienestar y vos lo estás hablando desde la formación que estás haciendo, desde la experiencia que estás haciendo en esta empresa, pero ¿cómo podemos adaptar esto a otras realidades? ¿Sí? Donde, digamos, tenés un operario, donde tenés empleados, qué sé yo, de retail, donde tenés otras cosas donde el mercado no es tan competitivo, donde no pasa esto. Entonces vos vas ahí, ¿no? Supongamos que mañana te llaman de esta metalúrgica de La Matanza y vos decís, bueno, vamos a aplicar cosas de bienestar, que es muy importante, todo lo que ya mencionaste. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer en esos ámbitos que no sean, ¿no? de darle todos estos beneficios que vos estás mencionando? ¿Por dónde se puede empezar? Trajiste un tema, wow, como se dice, ¿no? Súper interesante, Dani, porque, y ahora vamos más a la parte capaz más dura del tema, ¿bien? Una parte de que no tenés que ser profesional de recursos humanos, sino que todas las áreas, o el área de operaciones, o el área de estrategia lo puedes llevar adelante, que es el bienestar organizacional. Conversa 100% con el entorno de trabajo, que es el que impacta a través de distintas variables en distintos momentos del día de la jornada laboral presencial en la metalurgia de La Matanza. Y eso está en mejorar los procesos,
en mantener en condiciones el lugar de trabajo, la iluminación, la vestimenta. Si la persona va a estar parada 5, 6, 7, 8 horas, bien, haciendo una tarea repetitiva de cierta fastidio, desgaste físico, bueno, que tenga la alfombra antiimpacto, que tenga zapatos de seguridad con cámara de aire. Entonces, son cosas que hacen al bienestar, bien, físico, mental y social, porque la persona si se siente a gusto, se siente cómoda, se siente protegida, se va a relacionar de mejor manera con el compañero, va a experimentar más emociones positivas que negativas, va a ver por cada debilidad o por cada error o por cada problema que vea en la organización, va a haber 4 o 5 cosas buenas. Entonces, se empieza en ambientes más duros, donde hay maquinaria, donde hay proceso, donde hay, por suerte, operarios. Ahí el bienestar empieza al revés, bien, empieza por otra vez lo digo, ¿no? Aplicar Lean Chain Management para que los procesos fluyan de manera rápida, de punta a punta, donde no se frenen los procesos, donde se identifique valor y desperdicios para agrupar y eliminar lo que nos frena, tener en condiciones el vestuario. Entonces, yo, si me invita el de La Matanza, voy, hago un recorrido del espacio y va a ser el primer indicador de si la gente está cómoda y está a gusto trabajando, porque la tarea repetitiva tiende a cansar, ¿no? Tiende a cansar, la curva de aprendizaje es corta. Si el cliente no demanda, no tira del proceso, del producto, del servicio, no modificás tareas y procesos, por lo tanto la tarea sigue siendo la misma, no la rediseñás capaz por años. Entonces desde ahí la propuesta de valor está como te marca el pulso, ¿no? De mejora te lo marca el proceso, el cliente o el usuario, lo que sea, no importa. Entonces uno de recursos humanos, el primer foco está en mejorar el espacio de trabajo, ¿no? Para que las personas se relacionen mejor, se comuniquen mejor, un buen comedor, una buena atención, un menú equilibrado, variado, atender ciertas particulares de las personas para ser inclusivo y inclusivos frente a la diversidad o los problemas de salud que tiene la gente. Es decir, hay miles cosas para hacer, 100% observables, intangibles, pero hay que sostenerlas en el tiempo. Si tenés en 5 años solo una vez la iniciativa de cambiar la vestimenta de trabajo y después lo volvés a hacer a los 5 años, no sirve absolutamente para nada. Me hace acordar esto a un programa que tuvimos, justo vino un cliente nuestro, estaba la gerente de recursos humanos de Asindar y el Autoplanet, un taller mecánico de flotas que importa, uno de los talleres más grandes de Buenos Aires, con 12 autoelevadores, 20 empleados, pero no dejaba de ser un taller mecánico recontra pyme. Y fue muy lindo porque, claro, la de Asindar hablaba, así como vos, de una serie de beneficios y qué sé yo. Y él decía, bueno, yo tengo, le daba la comida a la gente, tenía una persona que hacía viandas y eran bien frescas, naturales, el desayuno y la merienda, que no eran galletitas, sino eran un bizcochuelo, era una torta, ¿no? Algo lindo. Y después lo otro que me llamó la atención es que había puesto un laundry para que la gente, viste que es una ropa que se ensucia mucho, ¿no? Para que pudiera lavar la ropa. Buenísimo. Y no ponerla con la ropa blanca de la casa, ¿sí? Entonces la lavaban ahí y eso, ahora cuando contabas esto me hizo acordar a eso, ¿no? Cómo con algunas cosas uno puede generar bienestar, sí. Y no tiene que ser el home office, no tiene que ser la cancha de ping-pong o el día libre porque sí, o todo esto, sino también cosas que hagan a que la persona se sienta cuidada, que estén atentos a ella, ¿no? Que la persona sienta que sos importante, ¿no? Y que te cuiden. Tal cual, Dani. Y sumale a eso, si el Día del Niño invitan a los hijos de los empleados a compartir un momento, a conocer el espacio de trabajo, si el hijo de un colaborador quiere ser mecánico o especializarse en alguna de esas áreas, ese taller invita a que viva una práctica profesional de 1 mes, 2, 3 meses. Entonces, hay 1.000.000 de acciones y de prácticas para que eso que parece tan lejano se vuelva
un hito en la organización y pasa a ser un ritual, ¿no? Es decir, el bienestar y la felicidad organizacional, el buen clima de trabajo, porque eso es el buen clima de trabajo, hablemos de buen clima de trabajo y de una cultura cercana. Es muy simple de hacer, Dani. Es muy simple de implementar. Es muy simple. Es bueno, bonito y barato, ¿no? Como le digo yo, es decir, hay acciones que son buenas, bonitas y baratas de hacer. Pero hay que sostenerlas para que se vuelvan un ritual, ¿no? Y las empresas viven de sus rituales, ¿no? Viven de sus rituales. Y esto es lo que pide un buen clima, ¿no? Es decir, no sé, una reunión por mes para ver cómo estamos. No hace falta que dure 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tiene que durar lo que tiene que durar. Pero si son 20 colaboradores en el taller, que cada uno hable cómo está, cómo terminó la semana, cómo terminó el primer trimestre del año. Entonces, son prácticas de las grandes organizaciones que ya le están pegando una segunda o tercera vuelta y le suman otros conceptos, tecnología, beneficios, flexibilidad, diversidad, inclusión, todo lo lindo que leemos en LinkedIn. Se puede llevar a una pyme de 20, 30, 40 personas de una forma buena, bonita y barata, pero hay que sostenerlo, no tienen que liderarlo siempre las mismas personas, ¿no? Esas organizaciones se tienen que volver un poco más horizontal, la figura de dueño tiene que... Eso ya lo veo más difícil. Bien. Eso ya lo veo más difícil porque justamente es una de las cosas que le pasa a en general, ¿no? A los empresarios pyme, de que son muy dueños dependientes, ¿no? Entonces, sí, la buena, bonita y barata te la compro y creo que se pueden implementar. Pero igualmente, como vos empezaste diciendo, esto no es una cosa de recursos humanos, es una cosa desde el liderazgo, desde el número uno, o desde los directores, o como sea la organización, tienen que convencerse que esto es importante. Mirá, ahora tenemos un cliente que es una empresa de seguridad. Las empresas de seguridad siempre están caracterizadas por ser dirigidas por gente que viene de la fuerza de seguridad. Y la está dirigiendo un gerente general que estuvo acá en la radio también, que es, el otro día fue a hacer un diagnóstico y vos hablas con la gente y la gente feliz de trabajar ahí, contentísima, ¿no? Hice hasta los niveles de supervisión, no hablé con los guardias. Pero por lo que me dicen también, o sea, se vive un clima, vos entrás y ves y sentís ahí un clima que no... Mira, para que te des una idea, porque, viste, parece lo que vos decías, lo observable. El otro día voy y tiene un espacio y me asignaron una cochera. Entonces bajo del auto, estaba lloviznando. Entonces el guardia de seguridad sale con un paraguas a buscarme para que no me moje. ¿Entendés? Espectacular. Seguramente ese chico es especial, qué sé yo, pero también debe haber algo de la cultura que hace que ese muchacho tenga ganas y no diga, che, te esperamos acá, vení, trae el documento. ¿Sí? Que era lo que tenía que hacer en realidad, ¿no? Como que dio un poco más y me llamó la atención. Pero eso fue el primer día que llegué a la empresa. Y después, cuando empezás a analizar y a indagar y a hacer el diagnóstico, te das cuenta que se vive en la organización un buen clima. Y te digo que no tienen muchos beneficios, ni cosas así, pero lograron un clima. Por ejemplo, lo que me decían es, si hay viste, ahora en el frío, ellos tienen la garita en el country, ponele. Si el country no le pone calefacción, ellos compran una estufa y se la llevan. Excelente. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el uniforme impecable, tienen un problema personal y buscan la manera de ayudarlo. Eso es algo que generalmente se valora mucho. Por ejemplo, una de las chicas, había una chica que maneja la empresa de limpieza y decía que una chica de su equipo había tenido un problema de divorcio y de violencia familiar y qué sé yo, y el abogado de la empresa la estuvo asesorando, ¿entendés? Entonces, digo esto porque uno nota esa cosa de la gente, no sé si la felicidad, pero sí un bienestar donde la gente la ves bien, la ves contenta, la ves animada, eso fluye, ¿no? ¿Viste? Y vos haces el diagnóstico y por ahí te dicen, sí, faltan procesos, hay cosas para mejorar, pero realmente, y me sorprendió por esto de tipo de empresa, que es una empresa más verticalista, y vos lo ves al dueño que va, que habla con la gente, pero tiene una mentalidad el gerente general de estar cercano a la gente, de pasearse, de ir a ver, de saludar, de que hay que ponerse a contar plata y se pone a contar plata, hay que levantar caja, levanta caja.
Ahí, Dani, por lo que traes, es una empresa vertical desde el organigrama, pero es súper horizontal en sus interacciones, ¿no? Entonces, la cultura se basa en eso, ¿no? En cómo nos relacionamos, en cómo lideramos, cómo tomamos decisiones simples o complejas, cómo reclutamos, cómo promocionamos, cómo premiamos, cómo reconocemos. Entonces, puede ser una empresa más vertical desde sus procesos, desde su origen o su negocio le hace que sea así o que se vea así de afuera, pero en verdad en sus relaciones, por lo que comentás, son súper horizontales, cercanos, y yo digo que en esas organizaciones como que la persona mata organigrama, ¿no? La persona mata rol. Entonces no hace falta tener mucha plata o una gran marca empleadora para fidelizar a tus colaboradores, y ese comportamiento se transforma en tu principal beneficio, ¿no? Y además escuchás a la gente que cuando les pregunté cómo estaban salarialmente me dicen, bueno, no estamos mal, pero me hicieron un montón de ofertas mejores, pero la verdad que estoy tan bien acá que no me quiero ir, ¿no? Que es lo que cualquier empleador hoy, Sí. ¿viste? El sueño del Porque no empleador. es que es el mejor sueldo del mercado. Dice, no, estábamos bien, pero me hicieron un montón de ofertas y, bueno, buenísimo. Bueno, tenemos que ir a... súper interesante, súper interesante. Bueno, nos vamos a la nueva tanda publicitaria y seguimos con Emiliano. Bien, seguimos con este programa súper interesante, súper interesante. Y a ver, ya estamos para la pregunta del público, sí. Bueno, tenemos la pregunta del público, ¿sí? Es Carmela, que nos pregunta, ¿no se toman, no les da la mano y se toman el codo con tantas cosas? Esta es la pregunta que nos hace y nos dice, ¿no afecta el trabajo? ¿Sí? Es como expresó como una creencia muy generalizada, Carmela, ¿no? ¿Qué le puedes decir, ¿no? De esto de darle tantos beneficios y que la gente los desaproveche y a veces se avive? Yo creo ahí respondiendo es un juego de oferta-demanda la vida, ¿no? Laboral. Es decir, el colaborador se pone a disposición a oferta de sus conocimientos, experiencias, actitudes y aptitudes a la empresa, y la empresa demanda. Y cuando la propuesta de valor, de la organización es tan robusta, las personas sanas Me encantó eso. responden de una forma excepcional. Yo lo viví, es decir, en el rubro en el que me está tocando desempeñarme, las reglamentaciones del Banco Central, no más dólar MEP, que es el principal negocio de toda fintech y broker en Argentina. Fue un viernes, la sacó un viernes a las 6 de la tarde y tuvimos gente trabajando sábado, domingo, 24 horas. Y uno no quiere eso para el colaborador, pero los colaboradores lo hicieron felices, ¿no? Lo hicieron con mucho compromiso. Entonces, es esto lo que digo, ¿no? Yo creo que no es descuidar el negocio, sino es marcar bien cuáles son los objetivos, cuáles son los límites, ¿no? Porque detrás de todas estas propuestas hay un proceso, hay una política, no es en cualquier momento. Siempre se pone momentos de escenarios del negocio donde no te vas a poder tomar el viernes libre por mes. No lo podés juntar a pegar a vacaciones o pegar a un feriado. O sea, hay cierta una normativa para que sea ordenado ese tomar derecho de la propuesta de valor que te da la organización. No se hace de una forma descentralizada, desordenada. Por eso es muy importante que Recursos Humanos descentralice y comparta estas propuestas con los líderes, que no se las apropie, porque si no nunca se llega la gente no se termina de empoderar y tener conciencia de cómo implementar o hacer uso de eso. Entonces, siempre estas propuestas, primero, se hacen en contextos cuidados, se hacen en una cultura que venga empujando y que esté alineada y que sepa lidiar con estos dos mundos, con ciertos perfiles y ciertas industrias, como traíamos Dani. No es para cualquier empresa esta propuesta, no es para cualquier perfiles, pero siempre es un juego de oferta y demanda que siempre está alineado a que el negocio sea rentabilidad. Si el negocio viene perdiendo por ciertas causas, estas propuestas tienden a cuidarse, no a eliminarse, porque generan impacto en la gente en el largo plazo. Si vos le implementás, no viene mal el negocio y es lo primero que sacás o es lo primero que reducís, después esto es como el empowerment, ¿no? Del liderazgo. Es como el jardinero que
que riega la planta y espera que el talento de la planta haga flor. Esto es lo mismo, hay que regarlo y hay que regarlo. Es decir, cuando las organizaciones lo meten en su plano foco estratégico, tienen que entender que esto no tiende a desaparecer, sino tiende a incrementarse, ¿no? Entonces, toda esta política y esta filosofía es tender a incrementar las cosas que nos hace bien y que las cosas que no nos hacen tan bien no sean el centro, la protagonista del negocio. Porque vos traías lo del taller, distintos ejemplos, o lo de seguridad, y es interesante esto, ¿no? Que te marcan las cosas buenas, que te cuentan las cosas buenas que pasan, ¿no? Entonces, eso es contagioso, pero respondiendo más concreto la pregunta, es decir, tiene que haber un equilibrio, las expectativas tienen que ser moderadas y tiene que haber salud en el negocio. Bien, primero tiene que haber salud en el negocio para poder sostener estas prácticas. Si no, corregimos y después... La salud en el negocio en la Argentina, viste, es así, medio oscilante, pero estamos de acuerdo con que hay que sostenerlo, ¿no? Esto, como se sostienen otras cosas en el negocio, independientemente de la situación. Pero me gustó, para terminar, mucho esto que dijiste de la salud, ¿no? La salud no sé si parte es la salud, parte es la buena fe, ¿no? De los empleados, cuando a veces se aprovechan de estas situaciones, ¿no? Y vos dijiste algo muy importante, que es el tema de las políticas, ¿no? Esto yo lo veo mucho en las empresas, generalmente en las medianas o pymes, un tema de que no hay políticas o reglamentos claros. Entonces, bueno, hoy llega tarde, no, y viste, empiezan, y hoy me pido un día, y el asunto es que se encuentran un día que tienen la mitad de los empleados, porque uno fue al veterinario con el perro, otro fue al curso de no sé qué, el otro, y tienen la mitad de los empleados, ¿sí? Y ahí es cuando se desesperan y dicen, che, pero yo así no puedo producir, porque no tengo la mitad de los empleados, ¿no? Entonces, justamente una de las cosas que hacemos cuando trabajamos con nuestros clientes es establecer las políticas. El tema es que una vez que querés establecer la política y ya tenés la cultura, se hace muy cuesta arriba. Es difícil. Se puede, pero es un proceso difícil. Hay que empezar, ¿no?, a hacerlo inicialmente, digamos. Tal cual. Pero bueno, yo creo que también, Dani, es pensar esto, ¿no? ¿Cuál es el sector en el cual el ecosistema del negocio se desempeña? ¿Cuál es el perfil de los clientes que nos eligen? ¿Cuáles son los perfiles que tenemos dentro de la compañía, ¿no? ¿Con qué generación trabajamos, ¿no? Es decir, qué mix generacional tenemos. Entonces, para hablar de bienestar y felicidad en la organización, no hay que irnos primero a la flexibilidad, primero a lo que es el equilibrio entre la vida personal y profesional, o mismo, como se dice ahora, llevar la vida personal al trabajo y el trabajo a tu casa, sino empezar por esto, ¿no? Ordenar los procesos, que haya un buen clima de trabajo, beneficios estándares que se sostengan y que se mejoren, y después ir paso a paso, ¿no? Paso a paso, pero creo que previo a atemorizarnos en el tema o generar ciertas declaraciones en relación a lo que es bienestar y felicidad, si es posible o imposible implementar, hay que ver cómo estamos haciendo lo que hacemos hoy, y si lo estamos haciendo con un anteojo, ¿no? Con una visión o observación, es cambiarnos el rol de cómo estamos observando la situación de trabajo y sumarle conceptos y variables para ver en qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? Como se dice. Sí, mi mamá tenía una frase, ¿no? Algo así como, hacé lo que te gustaría que te hagan, ¿sí? Y en el ámbito empresarial sería algo de esto, ¿no? ¿Cómo te gustaría trabajar a vos? Bueno, hacer que tus empleados trabajen de esa manera, ¿sí? Tan sencillo como, ahora se me ocurrió esto de mi mamá, después le voy a decir a mi hija. Pero, viste, si vos te gustaría trabajar con una computadora que funcione, si a vos te gustaría trabajar con un calzado cómodo, si a vos te parece que sería bueno que puedas hacer tener una buena comida, bueno, dar eso a los empleados, porque así como vos sentís como empresario que podrías estar cómodo, confortable para trabajar con esas condiciones, seguramente los empleados también. Entonces, eso de la oferta y la demanda, ¿no? Es un vínculo de oferta y demanda
de acuerdos y de compromiso. Entonces, hay que cuidar mucho de la confianza, ¿no? La confianza sale carísima. Yo siempre pongo el ejemplo de las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, lamentablemente, después de entrar a Estados Unidos eran 4 o 5 controles. Se perdió la confianza con el turista y Estados Unidos tuvo que duplicar personal migratorio y el proceso sale 3-4 veces más caro. Entonces, lo principal de esto es la confianza. ¿Para qué? Para asumir acuerdos y compromisos, ¿no? Es decir, el acuerdo y compromiso cuida la confianza, y para hablar de primero de bienestar hay que ver si los acuerdos entre los colaboradores, los equipos, los líderes y sus seguidores con el líder se están cumpliendo. Si no se están cumpliendo, bueno, revisemos la confianza, porque debe estar roto. Entonces, ahí la oferta y la demanda no existe, o está quebrada, o es muy difícil de sostener, o es poco creíble. Es poco creíble. Entonces, es lo que le digo, el cartón pintado. Es cartón pintado, ¿no? Sí. Emiliano, muchísimas gracias. Tuvimos una hermosa entrevista con Emiliano Lindenboim. Nos vamos. Les recuerdo, ¿sí? ¿Dónde tengo la cámara? El libro, ¿sí? Que saqué. Ahí estamos, ¿sí? Selección de talentos en la era digital, para todos aquellos, tanto líderes, que les vendría muy bien, como personas de recursos humanos. Se lo recomiendo. La verdad que me pasa, lo tengo que decir, que cada vez que lo leo me gusta. Qué bueno, Dani. Lo leo y digo, che, qué bueno que está, ¿viste? Digo. Así que bueno, espero que ustedes lo compartan y espero que tengan la misma sensación, qué sé yo. Espero. Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene, 12 del mediodía, nuevamente en el Nuevo Liderazgo. Hasta la próxima.